Ya se lanzaron las AMD Radeon RX 9070 y RX 9070 XT. Los medios y creadores de contenido ya subieron sus reviews comparando los rendimientos versus la generación anterior y versus las tarjetas de Nvidia. Me di a la tarea de revisar más de 10 medios y creadores de contenido confiables, con el fin de analizar los resultados de las pruebas, contrastarlos y en esta recarga te daré un compendio completo de lo que realmente son y rinden estas nuevas GPUs de AMD, no solo en rasterizado sino también en ray tracing y reescalado. Además, las cosas que están bien y las cosas que les falta trabajo. Yo soy Ulter y arrancamos. Si estás un poco despistado sobre este nuevo lanzamiento de AMD, repasemos brevemente esas nuevas GPUs sobre el papel. Empecemos con la Radeon RX 9070. Esas son sus especificaciones como puedes ver y algo muy importante para más adelante, contará con 16 GB de VRAM GDDR6 y 220 watts de consumo. Se lanzó a un costo de partida sobre el papel de $549. La otra tarjeta lanzada, que en este caso es la más potente, es la Radeon RX 9070 XT. Esas son sus especificaciones y también contará con 16 GB de VRAM GDDR6 y 304 watts de consumo. Esa se lanzó a un costo de partida sobre el papel de $599. Ambas GPUs son arquitectura RDNA 4 y hablemos un poco sobre esta arquitectura porque trae cambios muy interesantes. Cuenta con una mejora en su proceso de fabricación, pasamos de un chip de 5 nanómetros a 4 nanómetros. Esto la hace más eficiente energéticamente y según AMD, sus unidades de cómputo son hasta un 40% más rápidas versus RDNA 3. Además cuenta con la tercera generación de aceleradores de trazado de rayos que dobla el desempeño en Ray Tracing y Path Tracing. Cuenta con la segunda generación de aceleradores de inteligencia artificial y eso hace que sean hasta 8 veces más rápidas en estas tareas. Además promete mejoras en la codificación para edición de video, streaming o usar realidad virtual. Y volviendo a la IA, FSR4, que es la solución de AMD para el reescalado, también incluirá inteligencia artificial y promete mejoras en calidad de imagen y desempeño. Y también recordemos que lo acompaña el AMD Fluid Motion Frames 2, que es la solución de la generación de fotogramas de AMD. Y además también la empresa promete que los drivers serán más estables y confiables de salida. Pero de nada sirve unos buenos drivers si tu Windows no está licenciado, o peor, si está Jack Sparrow. Por favor, legalízalo. Para hacerlo te recomiendo Casefan.com, que aparte de darte el Windows en oferta, también tienen la suite de Office, antivirus, software especializado y hasta juegos. Comprar aquí es muy sencillo, identificas el producto que quieres y lo agregas al carrito. Si es una licencia de Windows estás de suerte, porque agregando mi código promocional obtienes un 50% de descuento, y en caso de ser Office tienes este otro código para un descuento del 62%. Ingresas tus datos, eliges el método de pago y sí, para tu total seguridad, Casefan admite PayPal. Una vez hecho el pago te llega la licencia al email que registraste, la aplicas en tu software y listo. También cuentan con soporte 24/7 para resolver cualquier duda que tengas, así que no esperes más para activar tu software y no olvides revisar la descripción porque allí tendrás más ofertas de Casefan.com. Si quieres conocer todas estas mejoras y tecnologías que incluyen las nuevas GPUs de AMD, te recomiendo este video que estás viendo aquí, te lo dejaré aquí arriba y en la descripción. Allí encontrarás mejor explicado y con más detalle todo este tema. Muy bien, arranquemos con las pruebas, tanto en la RX 9070 como en la RX 9070 XT. Por supuesto, los créditos a los creadores de contenido los tendrás en la parte superior de la pantalla y además en la descripción te dejaré enlaces a todos los videos utilizados en este recopilatorio. Y empecemos con rasterizado puro y duro, sin ray tracing, ni reescalado ni generación de fotogramas. Empecemos con esta prueba sintética de TimeSpy Extreme. Como podemos ver, la 9070 se ubica un poquito por debajo de la 7900 XT y la 9070 XT un poquitito por debajo de la 7900 XTX. Mencionar también que en esta prueba la 9070 XT supera la 5070 Ti y también pasa con la 9070 superando a la 5070. Empecemos con el terreno de los juegos. Nuevamente te repito, sin ray tracing, sin reescalado y sin frame generation. Puro raster. En Hitman World of Assassination, la 9070 XT supera en un 5% a la 5070 Ti, mientras que la 9070 es un 21% más rápida que la 5070. Otro juego, Senua's Saga Hellblade 2, la 9070 es 16.5% mejor que la 5070, mientras que la 9070 XT es 2.5% mejor que la 5070 Ti. Y ya que vimos algunos juegos con Unreal Engine, principalmente en Senua's Saga con el 5, vamos ahora a un juego un poco más antiguo que
que es el Red Dead Redemption 2, que usa el motor propietario de Rockstar Rage. Hay mucha igualdad en 4K entre la 9070 XT y la 5070 Ti, pero en 4K de igual manera la 9070 rinde un 24% más que la 5070, mientras que en 1440p la 9070 sigue manteniendo ese 24% más por sobre la 5070, 24% en ambas resoluciones, ojo a ese dato. En Cyberpunk 2077, un juego que es más pro Nvidia, en 4K la 9070 XT supera en un 9% a la 5070 Ti, mientras que 1440p ya no es un 9% sino un 7% de la 9070 XT por sobre la 5070 Ti. Ahora pasemos a la 9070 normal y 5070, pero también 7900 XT. Esta prueba es en 4K y como puedes ver, entre la 9070 y 7900 XT hay un empate técnico directamente, mientras que estas dos tarjetas, porque sí, serían las dos tarjetas, le sacan un 15% a la 5070. En 1440p se repite el escenario de superioridad de la 9070 por sobre la 5070, ahora es del 11%. Y pasemos ahora a un juego muy pro Nvidia, que es el Shadow of the Tomb Raider. Las pruebas son en 1440p y la 5070 Ti en este caso es más rápida que la 9070 XT por un 13%, mientras que si comparamos 9070, 5070 y 7900 XT en la misma resolución 1440p, pues ahora hay una diferencia de 4% entre la tarjeta gráfica más nueva de AMD y hay una diferencia del 3.5% entre la 5070 y la 7900 XT. Si comparamos las dos tarjetas de las dos arquitecturas de AMD, es decir 9070 versus 7900 XT, veremos que hay una diferencia del 3.3% entre estas dos a favor de la 9070. Y a continuación tenemos una tabla con un compendio de 15 títulos en rasterización pura, nuevamente les recuerdo, sin ray tracing y sin rescalado ni frame generation. Veremos que la 9070 XT es superior a la 5070 Ti en un 2.6%, mientras que si comparamos la 9070 XT versus la 7900 XTX, nos vamos a dar cuenta que solo es 1.3% mejor la nueva tarjeta de AMD. Si vamos a la 9070 versus la 5070, la tarjeta de AMD supera en un 8% a la de Nvidia. Y comparando la 9070 versus la 7900 XT, tenemos que la tarjeta de la arquitectura anterior de AMD la supera en un 1.5%. Ahora pasemos a las pruebas en Ray Tracing, en trazado de rayos, una asignatura que tenía pendiente AMD. Aquí tenemos una prueba sintética en Port Royal que prueba justamente el Ray Tracing y vemos que la 5070 Ti supera a la 9070 XT en un 2.8%. Ojo, se nota que sí, hubo una mejora grande y ha recortado terreno con Nvidia. Incluso más si vemos la comparativa entre la 9070 y la 5070. La tarjeta de AMD es casi un 11% mejor en este aspecto que la tarjeta de Nvidia. Y miren ustedes versus la generación pasada, la RDNA 3. Hay un 16% de mejora entre la 9070 XT versus la 7900 XTX en esta asignatura. Un 16%. Y la 9070 es un 10.6% mejor que la 7900 XT. Entonces sí, hay una mejora grande en el tema de trazado de rayos y AMD recortó terreno. Pasemos ahora a pruebas de Ray Tracing, pero en juegos directamente, ya no pruebas sintéticas sino en puro gaming. Eso sí, sin rescalado ni generación de fotogramas. Dragon Dogma es un juego más pro AMD y aquí hay una mejora del 13.6% de la 9070 sobre la 5070. Mientras que, y a pesar de que este juego sea más pro AMD, se le dé muy bien a las tarjetas de AMD, la 5070 Ti sigue superando a la 9070 XT, en este caso un 5%. En 1440p con este mismo juego es un 10.7% mejor la 9070 sobre la 5070. Y ahora hay una mejora también de la 5070 Ti, pero solo es un 3.3% más que la 9070 XT. Pasemos ahora a un juego que va un poquito mejor con Nvidia, el Final Fantasy XIV. Aquí tenemos un 23.6%, ojo, 23.6% de la 5070 sobre la 9070. Y hasta ahora este es el único juego en donde la 5070 ha superado a la 9070. ¿Y qué pasa con la 5070 Ti? Pues es un 42.5% mejor que la 9070 XT. Entonces sí, es una diferencia muy grande en este juego, pero no va a ser una constante siempre. Es en un título en este caso donde se ve esa amplitud. Pasemos a otras pruebas. Dying Light 2 más pro Nvidia van muy igualadas. Nvidia le
le supera en frames, pero el margen es muy poco. Mencionemos otra vez el Cyberpunk 2077 que se supone es por Nvidia. En este caso colocando el Ray Tracing en Psycho, el nivel más alto de Ray Tracing, pero que aún no llega a ser Path Tracing, la 5070 Ti supera a la 9070 XT en un 24%, mientras que la 5070 supera en un 5.6% a la 9070. Ahora pasemos a Avatar Frontiers of Pandora, un juego que no le va muy bien a las tarjetas Blackwell. La 9070 supera en Ray Tracing a la 5070 en un 11%, pero con la 9070 XT en este caso es al revés, nuevamente la AMD es peor que la Nvidia en un 6.6%. Entonces en Ray Tracing, por más de que AMD haya recortado, sí, la 9070 sigue ganando en la mayoría de casos a la 5070, pero la 9070 XT se ve superada en todos esos apartados versus la 5070 Ti. No es mucho, pero sí se le ve siempre a la Ti de Nvidia por sobre la XT de AMD. Aún así es muy curioso porque parece que todavía en algunos casos el Ray Tracing no está tan bien implementado. Por ejemplo, miren este caso, Avatar Frontiers of Pandora. Son mejores las GPU RDNA 3, es decir, la generación pasada. El porcentaje no es abismal, entre el 3 al 7% aproximadamente. Quizá en Avatar todavía le falte alguito por allí de optimización o mejora. En Cyberpunk la diferencia generacional aquí sí se nota. Nuevamente en Psycho el Ray Tracing, ambas GPUs de la serie 9000 superan a las 7900 XTX y 7900 XT, 24% respectivo entre la 9070 XT y la 7900 XTX y 24% también entre la 9070 y 7900 XT. De hecho, la 9070 sola fue entre un 5 a un 7% más rápida que la 7900 XTX en este juego con Ray Tracing en Psycho. Con la Fórmula 1 2024 con Ray Tracing y todo al máximo, la 9070 supera por 16% a la 5070. Esto es bastante diferencia, mientras que entre la 9070 XT y la 5070 Ti hay un empate técnico en este juego. Y si comparamos generación pasada de AMD versus generación nueva, es decir, RDNA 3 versus RDNA 4, hay un 5 a 6% de diferencia en este Fórmula 1 2024. Vamos a Indiana Jones y el Gran Círculo. En máximo con Ray Tracing y 4K, la 5070 Ti supera en un 5.3% a la 9070 XT, mientras que la 9070 supera en un 13% a la 5070. Ahora aquí con Digital Foundry tenemos la comparativa global de su rendimiento en Ray Tracing. La 5070 Ti supera a la 9070 XT por un 7.9% global, mientras que la 9070 supera a la 5070 por un 5.5% global. Eso sí, hay que contextualizar que la tarjeta que revisó Digital Foundry, la 9070 en este caso, es una versión OC, una versión overclockeada, mientras que la 5070 que tiene Digital Foundry, si mal no recuerdo, es la Founders. Por lo tanto, bueno, ahí hay algo más de performance para la 9070, pero tampoco es demasiado. Igual yo les digo, la 9070 hubiese superado en Ray Tracing, como vimos, a la 5070 normal, así hubiese sido una versión sin OC. Bueno, Ulter, ¿por qué pasa de que la 5070 es peor que la 9070? ¿Recuerdas lo que te dije de la VRAM, de las tarjetas? Es importante ahora, porque la 5070 tiene 12 GB de VRAM. Sí, es GDDR7, es teóricamente más rápida, pero aún así la capacidad de VRAM para la 5070 sigue siendo un lastre en 4K. Si esta 5070 hubiese salido con 16 GB de VRAM, las cosas pudieron haber sido muy diferentes, pero no. En este caso Nvidia la decidió sacar con 12 GB de VRAM, que para mí fue un craso error. De hecho, miren esta gráfica, aquí tenemos el frame time en The Last of Us parte 1 y ustedes están viendo esos picos, es inestabilidad en el frame time. Y es que dependiendo del juego, la diferencia que yo más o menos he podido calcular según todas las pruebas que vi es entre un 7 a un 15, 20% en el peor de los casos de la 9070 por sobre la 5070 en 4K, mientras que en 1440p esta diferencia sí se reduce, en parte por la VRAM, pero aún así sigue siendo superior la tarjeta de AMD. Estamos hablando entre un 5 a un 10, 13% más o menos. Y hablando de porcentajes, esta gráfica que tienes acá dice que más del 98% de personas que ven mis videos no se suscribe al canal. Ayúdame a mejorar esa estadística dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita, porque si llegaste hasta aquí quiere decir que este contenido te está gustando y te está sirviendo, así que ya lo sabes, me apoyarías un montón. Ahora hablemos del FSR 4, la mejora del reescalado de AMD. Y es importante mencionar que no todos los juegos que tengan FSR 3.1 van a ser compatibles de salida con FSR 4. Lo primero, deben tener FSR 3.1, pero también deben aparecer en este listado que estás viendo
para que puedan hacer uso del FSR 4. Eso se activa desde el nuevo driver de estas RX 9000 y en el juego debe estar activado el FSR 3.1. Si no lo toma de entrada, reinicias el juego y ya debería de sobreescribirte el FSR 3.1 por el FSR 4. Para revisar simplemente se debe presionar la tecla Alt R y va a salir esta pequeña ventanita en donde deberá estar chuleado el Fidelity FX Super Resolution 4 o FSR 4 para los compas. Hay un tema y es que yo creo que esta tecnología todavía está un poco en pañales, al menos en las pruebas que hemos visto. Quizás el lanzamiento haya mejorado. Por ejemplo, en esta prueba que estás viendo teníamos FSR 3.1 calidad versus FSR 4 calidad y como ves no hay tanta diferencia palpable. Sí, de pronto en algunos escenarios, pero en otros incluso el FSR 3.1 me parece que se ve mejor que el FSR 4. Ahora bien, otras pruebas diferentes con otro medio también sí mostraron una mejora en FSR 4 versus FSR 3.1. Estás viendo la estabilidad de imagen aquí. Este es Spider-Man Miles Morales, por ejemplo, y sí se nota una estabilidad en la felpa de esta chaqueta que usa Miles, en el cabello también. Por ejemplo, en estas otras pruebas también puedes ver una diferencia grande en FSR 4 versus FSR 3. Este segundo juego es el Call of Duty Black Ops 6. Pero si lo comparamos en desempeño, es decir, en cuadros en frames por segundo versus el FSR 3, pues aquí vamos a ver de que el FSR 4 rinde un poco peor que el FSR 3.1. Y esto es debido a que al mejorar un poco el detalle, parece que sí hay un impacto en el desempeño del FSR. No sé si eso va a mejorar con el tiempo mientras vayan actualizando más los drivers y demás, pero por ahora no rinde en FPS mejor el FSR 4 versus FSR 3.1. Sí en calidad. Igual tengo planeado sacar un video puramente dedicado al reescalado y a la generación de fotogramas DLSS 3.7, que es la última versión, versus FSR 4 y quizá también DLSS 4 versus FSR 4. Dependerá mucho de cómo le vaya en rendimiento a estos videos de AMD que estoy subiendo. Ahora vamos a una tabla muy interesante que también tiene Digital Foundry, es el dólar por fotograma. Tenemos que la 9070 XT es la mejor en esa relación, 6.92 dólares por fotograma, mientras que la 9070 es 7 dólares y fracción por fotograma. Aquí ya va empeorando el tema de la 5070 y la 5070 Ti, en donde sí hay un aumento de 1.4 dólares por fotograma versus la 9070 XT. Ya las que están más abajo, tanto la 7900 GR, 4070 Super, 7800 XT, 5080, en fin, pues van a tener una peor relación de dólares por fotograma. Ahora bien, se había dicho de que estas 9070 XT y 9070 también iban a mejorar en el territorio laboral, territorio profesional. Y el problema es que en varias de las pruebas se ve de que no está funcionando bien. De hecho, está perdiendo versus la generación anterior de AMD. Y esto es puramente por el software, porque el software no está bien optimizado para estas pruebas todavía. Aquí justamente lo podemos ver en unas pruebas de Blender, donde tienen peor puntaje las nuevas RX 9000, y también en DaVinci Resolve, realizando diferentes codificaciones y además reescalando. En el reescalado sí hay una mejora, pero lo que son en las codificaciones no. Y si nos vamos al terreno de la inteligencia artificial con Procion, pues tenemos de que la 9070 XT sí supera a la 7900 XTX y a la 7900 XT, mientras que la 9070 se queda un poco por debajo de estas tarjetas 7900. Ahora hablando de consumo y la temperatura, la 9070 XT necesita un 15% más de energía, en el peor de los casos será un 30% más de energía que la 5070 Ti, mientras que la 9070 requiere entre un 5 a un 15% más de energía y rinde más que la 5070, aunque también dependerá mucho de cada tarjeta. Algún ensamble puede ser más eficiente energéticamente que otro. Por ejemplo, en esta otra prueba, aquí como vemos, la 9070 de hecho es más eficiente energéticamente que la 5070, entonces es importante también tener esos matices, pero en norma general, regla general, las AMD, sobre todo la 9070 XT, va a consumir más que la 5000 de Nvidia. Y en temperatura, ¿qué tal están en temperatura? En esta prueba, como pueden ver, de hecho fueron mejores las tarjetas de video de AMD versus las Nvidia. Ambas tarjetas de hecho de AMD fueron mejores en cuanto al apartado de temperaturas. Esto puede deberse a también, dependiendo del ensamble, pero también tengamos en cuenta de que el proceso de fabricación es mejor en las AMD, porque bajaron de litografía de 5 nanómetros a 4 nanómetros y eso las vuelve más eficientes, mientras que en Nvidia no hicieron eso. Ok, ya revisando todos estos datos te daré un poco mis impresiones. ¿Qué debería hacer AMD, por ejemplo,
ejemplo, para imponerse sobre Nvidia en este caso. Lo primero, necesita que use más FSR 3.1 como 4 en los juegos, porque de hecho Cyberpunk 2077 ni siquiera incluye el 3.1. Y es importante también que juegos con path tracing como el Wukong, como el propio Cyberpunk, pues implementen estas tecnologías de FSR, el FSR 4, ojalá nativamente, para mitigar ese impacto que ejerce el path tracing, porque Nvidia lo mitiga muy bien con DLSS 4 ahora, pero AMD necesita también eso, que se globalicen más esas tecnologías entre los desarrolladores. Lo mismo en software de productividad, temas de inteligencia artificial y demás necesitan ser más compatibles con gráficas AMD. Siempre se ha dicho que es una tarjeta de video para trabajar, compra Nvidia. Y es un problema de AMD enorme que debe ir solucionando, porque la potencia está, la IA está allá, pero necesitas ir trabajando con los desarrolladores de esos programas, con DaVinci Resolve, Premiere Pro, Blender, todo ese tipo de programas para que aprovechen tus tarjetas de video bien. El tema aquí es que AMD también cometió un mismo error que había cometido en la serie 7000. La diferencia entre la 7900 XT versus la 7900 XTX era muy poco, y lo mismo fue aquí. Por tanto, no vale la pena ir por una 9070, siendo que por un poco más tienes bastante rendimiento en la XT. Si la 9070 hubiese salido $100 menos, ponle $500, creo que hubiese sido un poco más sensata esa adquisición, pero quizá para AMD no era tan rentable. Entonces me parece un poco más correcto ir por una 9070 XT, tratar de hacer ese pequeño estirón un poco más por ella. Y la verdad, por parte de Nvidia, con la serie 50 que vino con tantos problemas, que lo de las ROPs, que parece que eran ocasionados por problemas en el silicio, mal control de calidad de TSMC y de la propia Nvidia, problemas de drivers, el poco stock y los sobreprecios, pero además poca diferencia versus la generación anterior, incluso la litografía que sigue siendo de 5 nanómetros, y para remate que la 5070 sigue teniendo esos 12 GB de VRAM. Pues si le quitamos lo del Multi-Frame Generation y el Reflex 2, pues para mí, en mi opinión personal, parecen refritos estas gráficas, un poco al menos. Si no metían estas tecnologías, es que no había mucho más. De hecho, gracias a estas tecnologías es que Nvidia se puso a jactarse a decir que la 5070 superaba una 4090, cuando todo eso es un humo tremendo. Pero al final de cuentas eso fue lo que vendió los titulares, lo que disparó todo ese tema de que uy no, la serie 5000 va a ser una revolución y no sé qué, y al final vemos que no lo fue así. De hecho, para mí es muy decepcionante esta generación de tarjetas. Y sí, yo lo entiendo, la tecnología puede ser espectacular, la inteligencia artificial, el Multi-Frame Generation, Reflex, todo lo demás, eso está muy bien, pero si la potencia, si el raster no acompaña, siento yo que no hay nada tampoco allí. Nvidia sacó estas tarjetas con pereza, con mediocridad, y el problema es que los consumidores igual las están comprando a sobreprecio y todo. Entonces le estamos diciendo a Nvidia que no se esfuerce. Por eso es que todo el mundo quiere que AMD le compita cerca, porque Nvidia ya está más enfocada en todos sus temas de IA, trabajando con empresas, etcétera, y muy bien le va por allá. Pero mientras Nvidia no tenga a alguien ahí que lo esté empujando a ser mejor, vamos a ver generaciones muy pobres en mejora de tarjetas de video. Miren lo que pasó con Intel. Lamentablemente Nvidia parece que empieza a caer en ese mismo fenómeno, y es que sobre el papel la 5070 y la 9070 cuestan lo mismo, pero la única forma en que te recomiendo que compres una 5070 es que seas muy fan, rozando en fanboy ya de Nvidia directamente, o que sí o sí quieras el Multi-Frame Generation. Es como la única manera, porque es que de otra forma no conviene. Esta tarjeta 5070 es la que peor salió, me parece la más limitada de todas. Y en cuanto a la 5070 Ti y la 9070 XT, al menos la 5070 Ti tiene 16 GB de VRAM. Sí, también tiene Multi-Frame Generation, todos lo sabemos, ¿no? Las tecnologías, y mejor en Ray Tracing también, pero sobre el papel cuesta $750, sobre el papel. $750 la Nvidia, un 25% más que el costo de la 9070 XT. Y yo te pregunto, en diferencia de rendimiento, ¿hay un 25% extra de la 5070 Ti sobre la 9070 XT? Piénsalo. Yo no soy fanboy de ninguna marca, acá no somos fanboys de nada. Trato de mirarlo de una forma más objetiva porque sé que el dinero cuesta conseguirlo, y creo que uno debe ser muy responsable a dar este tipo de videos, ¿no? A pesar de que yo no tenga las gráficas acá, trato de desmenuzarlos bastante, darte todos los datos, toda la información bien estudiada, bien analizada. La reviso también varias veces para que todo esté claro y todo esté bien. Entonces me gustaría saber tu opinión en los comentarios, por supuesto, con el máximo respeto. Y sí, ya sé que dije mucho sobre el papel en el tema de
los costos, ¿no? De las 9070 y 9070 XT, que sobre el papel cuestan no sé qué y no sé cuánto. Esto es porque AMD tiene que responder. Esta es la oportunidad de AMD. Tiene que responder en precios y en stock. Si quieres saber cómo está ese tema, pues déjame decirte que está denso, pero eso lo vamos a revisar en otro video porque si no, no acabamos. Y si ya está subido ese video, te lo dejaré aquí arriba de la pantalla. No solo veremos precios en Estados Unidos de estas 9000, sino también en España, en LATAM, en otros países también de Europa. Entonces dale click si te aparece por acá, y también te dejaré otra opción a otro video aquí abajo que estoy seguro que te va a encantar. Entonces nos vemos aquí o aquí, donde quieras, dale click.